Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Omicron avanza en América Latina. Los servicios de salud pueden quedar sobrecargados por esta ola de Omicron. La OPS preocupada por países que aún no cumplen con su cuota esperada de vacunación. ¿Dónde se ubica Venezuela? Muchas preguntas y pocas respuestas. Siempre bajamos por esta misma calle. La verdad que creo que ya tampoco se esperaba nada, algo así. Familiares de víctimas del aluvión ocurrido en Quito tratan de sobreponerse a la pérdida. Muerte y desolación dejan operativos de seguridad en Caracas. Lo último que yo pensaba era que mi hijo estuviera muerto. Reciente informe revela que 1 de cada 3 asesinatos en Venezuela es cometido por fuerzas del Estado. Entender a los adolescentes. Son unos niños en cuerpo de adulto, están expuestos a demasiado. Es la causa de una educadora venezolana que usa la tecnología para inspirar a los jóvenes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Venezuela 360. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Si bien los procesos de vacunación avanzan con cierta rapidez en muchos países del mundo, más de 10 naciones en América Latina han quedado rezagadas en sus esfuerzos de inmunización, según lo advierte la Organización Panamericana de la Salud. Omicron se propaga con rapidez y aunque los nuevos casos son menores en gravedad, podrían traer efectos devastadores en los sistemas de salud. Natalie Salas Guaitero nos explica cómo está la región de las Américas y el Caribe con respecto a la variante Omicron. Omicron es la variante más reciente del coronavirus. Fue detectada por primera vez en América Latina en noviembre del año 2021, específicamente en Brasil. Y ya para finales de diciembre fue catalogada como la cepa dominante en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos de Omicron? En principio se ha dicho que es una variante muy contagiosa, que se propaga rápidamente, aunque no es de alta letalidad, pero que produce muchos nuevos casos no relevantes en su gravedad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo no debe bajar la guardia con respecto a Omicron, sobre todo porque se adhiere fácilmente a las células, se replica en el tracto respiratorio superior, de ahí que se propague con más rapidez, y además una persona puede contagiarse de Omicron aún vacunada e incluso puede reinfectarse. ¿Cuál es el estatus de Omicron en América Latina? De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la situación es distinta en cada país y mientras algunos ya están en el proceso de estabilización, otros apenas entran en la ola de transmisión más fuerte. Señala la OPS que América Latina ha avanzado bastante en el proceso de inmunización, alcanzando un poco más del 60% de la población vacunada. Pero tenemos algunos países, particularmente en el Caribe, que todavía están por debajo de los 40%, así que hay que seguir buscando la vacunación. Números recientes de la OPS dan cuenta de más de 7 millones de nuevas infecciones y más de 34.000 muertes por coronavirus en el lapso de una semana. Más de 4 millones de estas infecciones se detectaron en América del Norte y también destacan Chile y Brasil con números récord en nuevos casos. En el Caribe, las muertes se han duplicado en Cuba, Bahamas, Antigua y Bermuda, Martinica y Guadalupe. Justo antes de Navidad, Venezuela reportó los 7 primeros casos de Omicron en su territorio. Transparencia Internacional asegura que el aumento de 89% en los casos y 37% de alza en fallecimientos. Cualquiera que sea la variante en cuestión, representa un problema de salud pública, según este organismo. ¿Cómo avanza la vacunación en América Latina? Les contamos que recientes cifras de la firma Statista señalan que Chile y Cuba encabezan la vacunación en la región de las Américas, ostentando cerca del 90% tanto en el número de personas con una sola dosis de la vacuna como en el caso de personas completamente vacunadas. Pero varios peldaños más abajo, en el puesto 23, se ubica Venezuela, que aunque no tiene una posición del todo positiva, ha logrado vacunar a un poco más del 40% de su población. Por debajo de este porcentaje destacan Guyana, Bahamas, Guatemala, Jamaica y Haití.
Estas tendencias demuestran que debemos seguir sosteniendo todas las partes de nuestra respuesta a COVID, las vacunaciones, las pruebas y seguir implantando medidas de salud pública como el uso de máscaras y la distancia social siguen siendo cruciales. La OPS es optimista de que en los próximos meses aumente la oferta de vacunas para que una mayor cantidad de personas tengan acceso al inóculo. Los donativos realizados por Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Francia y otros países suman más de 26 millones de dosis repartidas en las naciones de la región. 200 millones de dosis nuevas vienen en camino a través del fondo rotatorio de la organización. ¿Y qué recomiendan las autoridades ante el avance de Omicron? En situaciones como estas, lo mejor es monitorear de cerca los programas de respuesta a la contingencia. Esto lo apunta la Organización Panamericana de la Salud. O sea, buscar cómo se va a ampliar el número de camas de hospitales, si es necesario, cómo se va a ampliar las camas de terapia intensiva, porque eso puede pasar. Esa es la mayor preocupación. Los servicios de salud pueden se quedar sobrecargados por esta ola de Omicron, y también, como es una ola muy fuerte, muchos profesionales de salud, enfermeros, médicos y otros profesionales pueden se quedar enfermos, y también esto puede reducir la capacidad de los servicios de salud. Para esto, la OPS anunció la adquisición de más de 20 millones de pruebas de COVID-19 a un precio competitivo, esto para ser repartidas en los países de la región. Afirma que la capacidad para realizar pruebas es crucial a la hora de identificar el estado de la fuerza de transmisión del virus en la comunidad. Natalie Salas-Guaitero, Voz de América, Washington. Continuamos en Venezuela 360. Dicen que nadie está preparado para la tragedia, y mucho menos cuando la muerte llega de repente y por efectos de la naturaleza. Ese es el sentimiento que queda en las familiares de 28 personas que fallecieron en Quito a causa de un aluvión ocurrido días atrás. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador. Néstor Aguilera conversó con algunos sobrevivientes. Veamos. Rosa Barbosa, migrante venezolana, llora desconsoladamente la pérdida de su hija Rosy, de 34 años, quien fue una de las 28 víctimas mortales del aluvión ocurrido en un barrio de Quito, que está localizado al pie de una montaña. Es fuerte, muy fuerte, mi amor. Mi hija, Dios mío, que ya no le gustaba entrar por ahí. A ella no le gustaba eso. Rosy trabajaba en un hotel una vez por semana y el día de la tragedia estaba a punto de llegar a casa cuando fue sorprendida por el deslave. Como costumbre siempre venía por acá y siempre bajaban por esta misma calle. La verdad que creo que ella tampoco se esperaba nada, algo así. Seguramente que la tuvo que haber agarrado acá en el camino y me la arrastró hasta acá. Su pareja, también venezolano, relata que Rosy dejó en la orfandad a sus 3 hijos de 19, 14 y 5 años de edad. El niñito de 5 añitos pregunta por ella, me dice, entra al cuarto, porque él siempre entraba al cuarto a hablar con nosotros, a jugar con nosotros, a jugar con su mamá, y me pregunta, papá, ¿dónde está mami? No la veo, ¿por qué no ha llegado? No me ha traído los heladitos que ella me dijo que me iba a traer. Rosy Soto tenía solo 10 meses viviendo en Quito y su madre cuenta que estaba ahorrando porque deseaba volver a su Maracaibo natal. A pesar de historias tan desgarradoras como las de la venezolana Rosy Soto, cuyo cuerpo fue hallado al final de este estacionamiento en la parte baja de un edificio, hay también de las otras, las que generan esperanza. Un ejemplo es Raúl Vegas, un venezolano del estado Trujillo que encontramos en un albergue. Aún aquejado por el dolor en una de sus piernas que quedó atrapada luego de que el agua y el lodo lo inundaran todo, dice tener fe para continuar. Había llovido todo el día y escucho un ruido que ensordece todo y salí a ver y no veía nada, hasta que vi una ola que se tragó la cancha de vóley de al lado. Después empezó a inundar todo de lodo. Y quedé prácticamente atrapado en el cuarto. Lo que me hizo reaccionar fue que las paredes empezaron a romperse y el techo también.
El municipio de Quito implementó acciones inmediatas para las víctimas, entregando kits de alimentos y aseo personal. Autoridades locales señalaron además que junto con el gobierno chino han diseñado un programa para darles electrodomésticos a los más afectados y en unos meses facilitarán la obtención de créditos. Lo que hemos priorizado son en función de las necesidades que tenemos que solventar, independientemente de la nacionalidad. Ahí sí todos son iguales frente a la emergencia. De acuerdo con información del municipio, existen 3 familias venezolanas y una familia colombiana entre los afectados. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador. El desplazamiento forzado de más de 1.300 ciudadanos venezolanos al departamento fronterizo de Vichada, en Colombia, abre las puertas de una nueva crisis humanitaria que se acrecenta con los frecuentes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN. Yair Díaz nos cuenta que el desespero de estas familias los ha llevado a buscar alimentos hasta en la basura. Estas imágenes reflejan la realidad de decenas de venezolanos y colombianos que van en busca de alimento en el basurero del departamento de Vichada, en la frontera con Venezuela. Hambre, abandono y miedo por cuenta del desplazamiento forzado de varias comunidades de campesinos, de pescadores, de indígenas y de migrantes que han tenido que abandonar su territorio por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Una problemática que se vive desde hace un par de años, pero que ahora se ha agudizado por la ola de violencia que se vive en las zonas fronterizas a causa de las confrontaciones entre el ELN y los grupos disidentes de las FARC. No, ya yo tengo como 2 semanas, conflictos armados que han venido siempre a reclutar a los niños, entonces nos dio miedo que se nos llevan nuestros hijos para ese monte y por eso es que vinimos huyendo. Estos hechos en Arauca y en la frontera con Venezuela y en territorio venezolano ya tienen una historia de los últimos 2 años por lo menos, con la reorganización de este grupo del FARC, del Frente Décimo, y su incursión allí para disputarle territorios al ELN y a otras organizaciones armadas. Autoridades locales afirman que los grupos armados ilegales colombianos se enfrentan en territorio venezolano y por esta razón más de 1.300 ciudadanos de ese país han huido a territorio colombiano. Y venimos evaluando y trabajando articuladamente también con las ONGs para poder atender en la prioridad de lo posible a esta población. Expertos consideran que la crisis humanitaria en el Vichada ya iguala a la de Arauca. El gobierno de Colombia calcula que en los próximos días el número de venezolanos desplazados podría aumentar. El temor es tan grande que la comunidad nos manifiestan que no piensan regresar. No van a exponer sus vidas ante las amenazas de los grupos armados irregulares. Sí, que nos fuéramos porque iban a hacer un enfrentamiento ahí en Puerto País. Ante este panorama, en Vichada, las autoridades y ONGs hacen un llamado a los grupos armados para que respeten los derechos humanos de las personas y familias vulneradas por la violencia. Hemos recibido el sábado 29 de enero una visita por parte de la Agencia de Fronteras, Consejería Provincial para las Regiones, quienes han escuchado este llamado y estamos articulando con todos ellos los esfuerzos que sean necesarios. Insto a las partes en conflicto a respetar las normas del derecho internacional humanitario y en particular el principio de distinción para poder proteger a la población civil de cualquier tipo de ataque o afectación. Autoridades señalan que entre los más afectados de la zona se encuentran las familias indígenas y campesinos venezolanos que han tenido que dejar sus tierras huyendo de la violencia y quienes para sobrevivir buscan mientras tanto en los desechos algo de comer. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. En Venezuela, 1 de cada 3 asesinatos es cometido por militares o policías, según lo revela el reciente informe del Monitor de Fuerza Letal, organismo conformado por 8 países en América Latina y que hace seguimiento al uso de la fuerza por parte de entes del Estado. De acuerdo con este estudio, la mayoría de estas muertes que se registran en Venezuela quedan impunes, a pesar de la lucha que emprenden sus familiares para encontrar justicia. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia.
Eran ráfagas y ráfagas que disparaban, y en eso escucho una señora que grita, no los maten, no los maten. Así recuerda Dilcia Mendoza el día que mataron a su hijo Carlos Alberto en medio de un operativo policial. Tenía 19 años. En lo que suena ese disparo, yo escucho el grito de mi hijo, que dice, no. Y yo digo, Dios mío, es Carlito, no. Y empiezo a pegarle grito al José, no me maten a mi hijo. Desde ese momento, hace 16 años y hasta hoy, Dilcia ha perdido la cuenta de cuántas veces ha visitado los órganos de justicia de Venezuela para exigir una investigación. Yo dejé el cadáver de mi hijo a un tibio y me dirigí a hacer las respectivas denuncias. Según las autoridades, su hijo murió en un enfrentamiento con la policía. Sin embargo, Dilcia tiene en su poder los informes forenses que le hacen dudar de esa versión. Mi hijo tenía, que yo le cuento, 9 agujeros en su cuerpo, 9 impactos de bala. La cruzada de Ernesto Mijares para encontrar justicia por el asesinato de su hijo comenzó en noviembre de 2018, después de que una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES entró al edificio donde vivía, buscando a jóvenes con antecedentes penales. Su hijo había sido procesado años atrás por robar en un restaurante. Lo último que yo pensaba era que mi hijo estuviera muerto. 10 horas después del operativo encontró el cadáver de su hijo en la morgue de un hospital. Ese mismo día, otros 6 hombres fueron abatidos, todos señalados de haberse resistido a las autoridades. Yo tengo los certificados de defunción de todos los difuntos. Cada difunto tiene un disparo único en el tórax. ¿Qué policías son esos que en un enfrentamiento, todos los que se enfrentaron a ellos le dieron un solo disparo en el pecho? Porque se supone que si se están enfrentando policía y malandro, el malandro no se va a parar así en todo el medio para que le den el tiro, como un tiro, pues eso fue un tiro de gracia. De acuerdo con el Centro de Investigación Monitor de Fuerza Letal, este tipo de procedimientos en los que los uniformados entran disparando a las barriadas en busca de presuntos delincuentes no ha resuelto el problema de la criminalidad en Venezuela, pero sí ha dejado cifras preocupantes. Por cada agente público muerto víctima de homicidio en un enfrentamiento, hay más de 30 a 40 civiles muertos. El límite aceptable son 10-1. Más allá de 10-1 se considera que hay un exceso de la fuerza letal. El Estado venezolano atribuye estas muertes a la acción de sus oficiales para combatir a las bandas armadas. Sin embargo, el fiscal general de Venezuela ha dicho en la televisión pública que está preocupado por la presunta participación de las FAES en una serie de delitos. Y vamos a ir con todo el peso de la ley, porque esto no puede ser. Pero son tantas las denuncias contra la actuación de las FAES que incluso la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó disolver este ente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Y veamos ahora otros temas que son noticia esta semana. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el fallo del máximo Tribunal de Justicia en Venezuela que adjudica la sede del diario El Nacional con todo y los terrenos al primer vicepresidente de la PSV, Diosdado Cabello. La directiva de la CIP denominó la acción como el robo del siglo al periodismo independiente. ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OIM y UNICEF lamentan la muerte de un bebé venezolano que iba junto a su madre en una balsa y fueron interceptados por la Guardia Costera frente a las costas de Trinidad y Tobago. Los organismos hacen un llamado para salvaguardar la integridad de las familias migrantes y refugiados que toman riesgosos cruces por tierra y mar en busca de una mejor vida. La economía venezolana registró un aumento de 6,8% según el Observatorio Venezolano de Finanzas. El alza se debe en parte al incremento de la producción petrolera, pero el nivel de producción de bienes y servicios sigue en baja debido a las contracciones que se presentaron antes de la pandemia.
Una educadora venezolana ha asumido el desafío de motivar a estudiantes adolescentes quienes muchas veces se sienten inseguros de asumir el reto de aprender las enseñanzas en clases o no ven el futuro con claridad. José Pernalete, de La Voz de América, nos dice cómo esta profesora ha motivado a los centenares de jóvenes y cuáles son los retos educativos que observa de la juventud de hoy. Desde Miami, la profesora Cintia López no descansa en una labor que se ha convertido en su razón de fuerza y empeño: inspirar a estudiantes adolescentes que necesitan motivación para enfrentarse a circunstancias de la vida diaria. Son unas personitas que están creciendo, que se están desarrollando, que están buscando su horizonte, son unos niños en cuerpo de adulto, están expuestos a demasiado. Y precisamente porque los padres dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Anda, ya es tu cosa, lo que tú quieras, están muchas veces muy solos. Con una carrera de varios años, ha convertido a los adolescentes en su causa para ayudarlos más allá de un aula de clases. Hasta la fecha, más de 300 jóvenes en el estado de Florida han sido inspirados por esta educadora, quien diseñó el programa Dare to Dream o Atreverse a Soñar, un seminario donde los adolescentes se permiten soñar en grande y visualizar la superación de ciertas barreras. Cintia explica que uno de los problemas más comunes es el apego actual o casi dependencia de los muchachos a la aldea global y las redes sociales. Depende del internet, del like que le den, de ese tipo de cosas. Y entonces están solos, porque si te pones a ver, ok, es una recompensa inmediata, pero ¿cuánto dura? No es lo que nosotros, exacto, no es lo que nosotros estamos acostumbrados, no está el abrazo, no está la conversación. En los talleres que ha desarrollado, Cintia ha logrado arropar al amplio abanico de culturas que convergen en Miami, un crisol de costumbres donde los jóvenes también deben enfrentarse a un proceso de adecuación a la sociedad estadounidense, algo que también puede explicar un comportamiento aislado o rebelde en algunos casos. Por ejemplo, el caribeño es alegre, es bailador, es sol. Si yo lo veo así como que, así como somos nosotros en el Caribe, es sol. Es otra cosa totalmente diferente. Los centroamericanos tienen su cultura, pero son más centrados, más tranquilitos. La fortaleza en que se afianza esta educadora en sus talleres es la autoestima de los chicos, pues se encuentra, según Cintia, en un terreno sensible que va de la depresión a la ansiedad. Y realmente es para enseñarles que todos los seres humanos tenemos un poder interior que nos permite lograr lo que queramos. Hay que accesarlo, está ahí. Cintia López cuenta que los adolescentes son su causa. Quiere que la motivación que imparte a cada uno de los alumnos se replique y que sean ellos mismos los que el día de mañana inspiren a otros, pues reconoce que este mensaje de poder interior y seguridad serían más eficientes si es transmitido entre los mismos jóvenes. José Pernalete, Voz de América, Miami. El primer museo en Estados Unidos dedicado al arte NFT abrió sus puertas en Seattle. El centro creativo presenta obras originales junto con explicaciones de la tecnología detrás de ellas. La muestra está diseñada para guiar a los visitantes por el nuevo mundo de los tokens no fungibles. Los NFT son objetos digitales cuyo contenido puede ser copiado, aunque sus propiedades son intransferibles. Les saludo Cristina Caicedo Smith y nos despedimos de Venezuela 360. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.